El millonario soñaba con un heredero. Llamó a la limpiadora y le ofreció un trato, que le diera un hijo. Ella sacó una foto en silencio y la puso delante de él. Él la miró. Y se dejó caer lentamente en el sillón. Esta es la historia de cómo un magnate intentó comprar un heredero y de un secreto que lo destruyó todo. El despacho del último piso del rascacielos estaba sumido en un silencio denso. Tras los ventanales panorámicos se extendía la ciudad, un mar infinito de luces que parpadeaban en el crepúsculo. Víctor Mendoza estaba de pie junto al cristal, las manos a la espalda, mirando hacia abajo, hacia el hormiguero inquieto de las calles, donde la gente se apresuraba con sus pequeños asuntos, sin sospechar que sus destinos podían cambiar con una sola palabra suya. 52 años. Un imperio construido con las manos desnudas. Fábricas, inmuebles comerciales, todo le pertenecía. Pero hoy, contemplando la ciudad que podría comprar entera, Víctor se sentía pobre. Porque toda su riqueza no significaba nada. No tenía a quien dejársela. Señor Mendoza, sonó la voz de la secretaria por el interfono, ella ha llegado. No respondió de inmediato. Se frotó el rostro, borrando el cansancio acumulado en los últimos meses, desde que los médicos pronunciaron el veredicto final. Azoospermia. Irreversible. Sin ninguna posibilidad. Consecuencia de aquel accidente de hace 10 años, cuando sobrevivió de milagro, pero perdió la capacidad de tener hijos. ¿Qué pase? La puerta se abrió sin ruido. La mujer entró y se quedó parada en el umbral, como si temiera pisar el parquet caro con sus zapatos gastados. Una bata gris de trabajo, el pelo recogido en una coleta descuidada, manos enrojecidas por los detergentes, desentonaba por completo en ese despacho donde cada objeto valía más de lo que ella ganaba en un año. Daniela Reyes. 34 años. Limpiadora. Llevaba 7 años trabajando en la empresa, venía tarde por la noche cuando las oficinas estaban vacías y se marchaba al amanecer, antes de la llegada de los primeros empleados. Víctor nunca se habría fijado en ella de no ser por un azar. Un mes atrás se había quedado trabajando hasta tarde. Salió a buscar café y la vio, sentada en el alféizar del pasillo, leyendo un libro. Un tomo desgastado, de tapa blanda. Al oír sus pasos, se levantó de un salto, dejó caer el libro, empezó a disculparse. Pero él alcanzó a ver el título en la portada, Dostoyevski. Los hermanos Karamazov. Una limpiadora leyendo a Dostoyevski. Y algo más, un destello fugaz, inexplicable. Algo en su rostro, en el giro de la cabeza, en aquellos ojos grises le resultó inquietantemente familiar. Como un eco de un sueño olvidado. No le dio importancia en aquel momento, culpó al cansancio. Pero la imagen no lo soltaba, volvía una y otra vez, negándose a desaparecer. Empezó a investigar. Supo que criaba sola a un hijo. Que había estudiado en la universidad, pero abandonó. Que vivía en un pequeño apartamento en las afueras, sobreviviendo con trabajos ocasionales además de la limpieza. Y que, pese a todo, su hijo estudiaba en un buen colegio, tocaba música, y los vecinos hablaban de ella como una mujer digna, aunque reservada. Siéntese, dijo Víctor, señalando el sillón frente a su mesa. Daniela se sentó apenas en el borde, como lista para levantarse en cualquier momento. Sus ojos, grises, profundos, cargados con una pena oculta, lo observaban con cautela. ¿Sabe por qué la he hecho venir? No, su voz era suave, pero firme. Solo me dijeron que quería verme. Si tiene alguna queja por mi trabajo. No tengo ninguna queja. Víctor rodeó la mesa y se sentó frente a ella. Entre ambos no había más de 1 metro. Podía ver cada arruga de cansancio en su rostro, cada grieta en sus labios resecos y, aún así, una belleza discreta y extraña que los años de trabajo duro no habían logrado destruir. Quiero hacerle una propuesta, dijo. Una propuesta de negocios. Ella guardó silencio, esperando. Necesito un heredero, Víctor habló despacio, eligiendo las palabras. Un hijo. Mi esposa. No puede tener hijos. Y yo, como se ha descubierto, tampoco. Pero existen métodos. Subrogación. Donación.
Daniela palideció. Sus dedos se aferraron a sus rodillas. No entiendo qué tengo que ver yo con eso. Tiene que ver con que necesito algo más que un incubador. Necesito a una mujer con buenos genes. Inteligente, sana, fuerte de espíritu. La he observado. Investigué su historia. Usted encaja. El silencio llenó el despacho. Desde la calle, muy abajo, se escuchó una sirena, un sonido tenue, casi imperceptible. Me está proponiendo. Daniela no terminó la frase. Le propongo que tenga un hijo para mí. A cambio recibirá $15,000. Además de un apartamento. Además del mantenimiento y educación de su hijo. Tras el parto firmará la renuncia y desaparecerá para siempre de su vida. Ningún contacto. Ningún reclamo. Lo dijo como si hablara de una operación comercial. De la compra de acciones o de un edificio. Su voz era plana, profesional, sin emociones. Usted está loco, susurró Daniela. Tal vez. Pero eso no cambia mi propuesta. Ella se levantó. Le temblaban las manos. Yo no me vendo. Y no vendo a mis hijos. Ese niño no será suyo. Biológicamente sí. Pero legal y prácticamente será mío. Usted será solo un recipiente. Un portador temporal. Daniela lo miró con horror y desprecio mezclados. ¿Un recipiente? ¿Un portador? ¿Se escucha hablar? Habla de un ser vivo. De un niño. Hablo de negocios. De un acuerdo que nos conviene a ambos. Usted recibe dinero que cambiará su vida y la de su hijo. Yo recibo un heredero. Es sencillo. No, negó ella. No tiene idea. Se detuvo. Su rostro cambió. Como si una idea, terrible e inevitable, acabara de atravesarla. Volvió a sentarse lentamente. ¿Por qué yo? Preguntó con otra voz. De todas las mujeres del mundo, ¿por qué justamente yo? Víctor se encogió de hombros. Ya lo dije. Encaja en los parámetros. Salud, inteligencia. No, lo interrumpió ella. Usted lo sabe. Usted sabe la verdad, ¿no es así? Él frunció el ceño. ¿De qué está hablando? Daniela lo miró largo rato. Luego desabrochó despacio el bolsillo de su bata y sacó algo. Una fotografía. La puso sobre la mesa, entre ambos. Mírela. Víctor tomó la foto. En ella había un chico de unos 13 años, moreno, con una expresión seria. Estaba de pie en un parque, sosteniendo un violín. Un niño común. Nada especial. Pero Víctor lo miraba y sentía el vértigo clavarse bajo sus pies. Ese corte de ojos. Esa línea de la mandíbula. Ese lunar sobre la ceja izquierda, idéntico al suyo. Conocía esa cara. La veía cada día en el espejo. La había visto en sus fotos de infancia. ¿Quién es? Su voz se volvió ronca. Se llama Arturo, dijo Daniela en voz baja. Tiene 13 años. Es su hijo, señor Mendoza. Su único hijo. Víctor se dejó caer lentamente en el sillón. La fotografía cayó de sus dedos debilitados y descendió flotando hasta el suelo. 14 años atrás. Otra ciudad. Otra vida. Apenas comenzaba su ascenso, joven, hambriento, dispuesto a todo por el éxito. Había una chica. Un estudiante. Una relación casual que duró unos meses. Ni siquiera recordaba su rostro, todo se había disuelto en la niebla de aquellos años frenéticos, cuando construía su imperio. Luego ella desapareció. Dejó de contestar llamadas, se mudó, se esfumó. Él no la buscó. No tenía tiempo para eso. Eso es imposible, susurró. Es posible, Daniela recogió la foto y la guardó con cuidado. Quedé embarazada. Intenté avisarle. Pero usted. Usted ya era inaccesible. Guardias, secretarias. Estaba construyendo su imperio y no respondía a las llamadas de una chica del pasado. ¿Por qué no?
¿No me deshice de él? Su voz se volvió dura. Porque estaba vivo. Porque era mío. Y no pensaba matar a mi hijo solo porque su padre resultó ser un ambicioso sin alma. Víctor guardó silencio. En su mente se atropellaban pensamientos, recuerdos fragmentados, cálculos, miedos. 14 años, dijo al fin. Guardó silencio 14 años. ¿Por qué? Porque no le importábamos. Y no le importamos ahora. Pero el dinero. Vivieron en la miseria mientras yo. Vivimos con honestidad, lo interrumpió Daniela. Sin limosnas. Sin humillaciones. Arturo sabe que su padre es un hombre malo que abandonó a su madre. Con eso basta. Se levantó. Así que, señor Mendoza, ¿quería usted un heredero? Ya lo tiene. 13 años, excelente estudiante, toca el violín, sueña con ser ingeniero. Pero no lo tendrá por ningún dinero. Se volvió hacia la puerta. Espere, la voz de Víctor era casi suplicante. Por favor, espere. Daniela se detuvo, pero no giró. Quiero verlo. No. Tengo derecho. ¿Usted? Por fin se volvió, y en sus ojos ardía la furia. ¿Qué derecho? Usted no lo sostuvo en brazos cuando tenía fiebre. No le enseñó a caminar. No le leyó cuentos. No trabajó en 3 empleos para comprarle un abrigo de invierno. Ni siquiera sabía que existía. Y no porque yo ocultara nada, sino porque a usted le daba igual. Yo no sabía. Usted no quiso saber. No es lo mismo. Puso la mano en el picaporte. Renuncio. Busque otra limpiadora. Y otra madre subrogada. Quizá el dinero resuelva todos sus problemas. Pero este no. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave. Víctor quedó solo. Afuera, la ciudad seguía viviendo su vida, indiferente, interminable. Y él, sentado en su sillón, que costaba más que el salario anual de Daniela, se sintió el hombre más pobre del mundo. Tenía un hijo. 13 años. Un violín. Sueños de ingeniería. Y él no tenía ningún derecho sobre él. Durante 3 días Víctor no salió de casa. Canceló todas las reuniones, apagó los teléfonos, se encerró en su mansión a las afueras, donde su esposa Cristina hacía años vivía en una ala separada, y solo se cruzaban en actos oficiales. Bebió. Por primera vez en muchos años, bebió de verdad, como bebían su padre y su abuelo, como beben quienes no tienen a dónde huir de sí mismos. Coñac, whisky, tequila, todo se mezclaba en un río turbio que debía borrar los recuerdos, pero no hacía más que volverlos más nítidos. La estudiante. Daniela. Ahora recordaba, no todo, pero sí mucho. La biblioteca de la universidad, donde él daba una charla sobre negocios. La chica tímida de ojos grises que se acercó a hacer una pregunta y terminó quedándose a tomar café. Luego a cenar. Luego en su apartamento alquilado, que olía a cigarrillos y ambición. Unos meses de felicidad medio olvidada. Y luego, el trato que lo cambió todo. Un inversor de la capital dispuesto a financiar su primera fábrica. Con una condición, mudanza inmediata. Y ningún compromiso que pudiera distraerlo del trabajo. Víctor eligió el dinero. Como siempre hacía. Al 4.º día volvió en sí y llamó a su detective privado, Bruno Morales, un hombre sin edad y sin conciencia, capaz de encontrar cualquier información sobre cualquier persona. Quiero saberlo todo, dijo Víctor con los ojos enrojecidos. ¿Dónde vive? ¿Dónde estudia el chico? Sus amigos. Sus hábitos. Sus rutas. Todo. Bruno no hacía preguntas. Por eso lo valoraban. Una semana después, una carpeta gruesa como un ladrillo yacía sobre el escritorio de Víctor. Daniela Reyes. Nacida en un pequeño pueblo del norte. Padre, minero. Murió de silicosis cuando ella tenía 12. Madre, maestra, fallecida 5 años atrás por cáncer. Ingresó en la universidad para estudiar filología, abandonó en 3.er curso. Motivo, embarazo. Trabajó como dependienta,
camarera, costurera, limpiadora. Nunca recibió ayudas. Nunca pidió asistencia. Se mudaba de alquiler en alquiler, cada vez más barato, hasta terminar en una habitación de una sola estancia en las afueras, donde las paredes se congelaban en invierno. Aún así, su hijo estudiaba en una de las mejores escuelas de la ciudad. Gratis, gracias a un programa para niños sobresalientes. Ganaba concursos de matemáticas y física. Tocaba el violín, un instrumento comprado con dinero que Daniela había ahorrado durante 3 años, privándose de todo. Víctor miró las fotos de la carpeta. Arturo en una ceremonia escolar. Arturo con amigos en el patio. Arturo sentado al escritorio, inclinado sobre un libro. Siempre el mismo rostro serio y concentrado. Ni una sola sonrisa. Y en cada foto, la misma marca sobre la ceja izquierda. Por eso su rostro le había parecido tan familiar aquella noche en el pasillo. Su subconsciente la reconoció antes que su mente. Hay algo más, dijo Bruno cuando Víctor terminó de revisar la carpeta. El chico está enfermo. Víctor levantó la cabeza. ¿Qué? Cardiopatía congénita. Necesita una operación compleja, costosa. Aquí no se hace. Tendría que viajar a Estados Unidos. Precio, unos $5,000. $5,000. Para Víctor, calderilla. Para Daniela, una suma imposible de reunir en toda una vida. ¿Ella lo sabe? Lo sabe. Intenta reunir el dinero. Vendió todo lo que podía vender. Pidió préstamos. Pero quizá tenga $300. Y el tiempo se acaba. Víctor cerró la carpeta. ¿Cuánto tiempo? Los médicos dicen. Medio año como máximo. Después será demasiado tarde. Esa noche Víctor no durmió. Se quedó en su despacho mirando la foto de Arturo, la que había tomado en secreto de la carpeta y guardado en su cajón. Y pensó. Podía simplemente enviar el dinero. Anónimamente. Pagar la operación, desaparecer, dejarles vivir en paz. Habría sido lo correcto. Lo digno. Pero Víctor Mendoza no llegó a ser quien era haciendo lo correcto. Por la mañana llamó a su abogado. Necesito establecer la paternidad, dijo, y obtener la custodia del niño. Al otro lado hubo un silencio tenso. Señor Mendoza, dijo el abogado con cautela, es un proceso complicado. Si la madre se opone. Ella se opone. Entonces habrá juicio. Prueba de ADN. Demostrar que usted puede darle mejores condiciones. Pero aún así, la madre tiene prioridad si no ha perdido sus derechos parentales. ¿Y si los pierde? Silencio. Más largo que el anterior. Ese es otro asunto. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que ella trabaja como limpiadora. Vive en la pobreza. No puede pagar el tratamiento del niño. ¿Eso podría considerarse negligencia en el cuidado parental? Teóricamente, el abogado sonaba incómodo. Pero debo advertirle, casos así son sucios. Llaman la atención. La prensa, la opinión pública. No me interesa la opinión pública. Quiero resultados. Prepare los documentos. Víctor colgó y se reclinó en el sillón. Afuera amanecía, una luz gris inundaba la ciudad. En algún lugar, en su pequeño apartamento, Daniela Segaramente ya estaba despierta. Quizá preparando el desayuno para su hijo. Quizá contando monedas para llegar a fin de mes. Ella lo odiaba. Y tenía derecho. Pero le había robado 13 años. 13 años que pudo haber pasado con su hijo. 13 años que nadie jamás le devolvería. Víctor no sabía perdonar. Y no sabía perder. La guerra había comenzado. El primer golpe llegó una semana después. Daniela volvió a casa tras el turno de noche y encontró en la puerta una notificación de desalojo. El piso que llevaba alquilando 8 años, de pronto, le hacía falta al dueño para uso personal. Tenía 30 días para irse. Ella no sabía que el propietario del piso había recibido el día anterior una oferta imposible de rechazar.
El triple del precio de mercado, solo por deshacerse de una inquilina incómoda. El segundo golpe llegó unos días más tarde. A la escuela donde estudiaba Arturo llegó una inspección. Una denuncia anónima afirmaba que uno de los alumnos del programa para superdotados había conseguido su plaza de manera ilegal, por enchufe. La inspección, por supuesto, no encontró nada. Arturo era realmente uno de los mejores alumnos del centro. Pero el simple hecho de la investigación, los interrogatorios, las miradas de soslayo de los profesores. Todo eso dejó huella. Ese día, Arturo volvió a casa en silencio. Se encerró en su cuarto, más bien, en el rincón de la única habitación que habían separado con un armario, y no salió hasta la noche. Mamá preguntó durante la cena, removiendo los macarrones con el tenedor, ¿por qué mi padre nos abandonó? Daniela se quedó inmóvil. En 13 años él había hecho esa pregunta solo unas pocas veces, y siempre le había respondido igual, era un hombre malo, eligió el dinero y no a nosotros. Pero ahora algo en los ojos de su hijo le decía que esa respuesta ya no bastaría. ¿Por qué lo preguntas? En el colegio dicen, Arturo no levantaba la mirada, que no tengo padre porque soy ilegítimo. Que mi madre era. Se calló, incapaz de pronunciar la palabra. Daniela sintió como en su interior subía una ola de fría rabia. Sabía quién estaba detrás de todo aquello. Lo sabía, y no podía demostrar nada. Mírame, dijo, y Arturo alzó la cabeza. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres mi orgullo, mi alegría, mi razón de ser. Y me da igual lo que digan las personas que no nos conocen. ¿Entendido? Él asintió. Pero en sus ojos había dolor, ese dolor que ella había intentado ocultarle todos esos años. Esa noche, cuando Arturo se durmió, Daniela se sentó en la cocina y se quedó mirando la oscuridad tras la ventana. Entendía lo que estaba pasando. Entendía que aquello era solo el comienzo. Víctor Mendoza le había declarado la guerra. Y ella, una limpiadora sola con un hijo enfermo, no tenía armas para defenderse. Pero no pensaba rendirse. No por ella, sino por Arturo. Sacó el teléfono y marcó un número que no marcaba desde hacía muchos años. 3 tonos. 4. 5. ¿Hola? Sonó una voz femenina adormilada. Olga, dijo Daniela. Soy yo. Necesito ayuda. Olga Vargas llegó al día siguiente. Una mujer alta y delgada, con el pelo corto y unos ojos que habían visto demasiado. En otro tiempo, ella y Daniela habían estudiado en el mismo curso, vivido en la misma habitación de residencia, compartido el último paquete de macarrones antes de la beca. Luego la vida las había llevado por caminos distintos, pero hay lazos que no se rompen, por muchos años que pasen. Ahora Olga trabajaba de periodista. No de las que escriben sobre fiestas de sociedad y desfiles de moda, sino de las que se meten en el barro, destapan tramas, arruinan carreras y, a veces, vidas. Le temían. La odiaban. Pero la leían. Cuenta, dijo, sentándose en el sofá hundido del minúsculo piso de Daniela. Todo, desde el principio. Y Daniela contó. El amor de estudiante. El embarazo. Los años de silencio. El encuentro en el despacho. La guerra que había empezado. Olga escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Daniela terminó, se quedó un rato mirando por la ventana, tamborileando con los dedos en la rodilla. Mendoza, dijo al fin. Víctor Mendoza. Sabes, hace tiempo que quiero ocuparme de él. ¿Qué quieres decir? Su imperio, Olga se volvió hacia su amiga. No creció de la nada. En los 90, cuando todo empezó, hubo mucha porquería. Asaltos empresariales, socios desaparecidos, un incendio en el almacén de un competidor, después del cual éste se arruinó. Nada probado, claro. Pero los rumores siguen vivos. Yo no quiero destruirlo, dijo Daniela en voz baja. Solo quiero que nos deje en paz. Y no lo hará. Gente como él no retrocede. Lo quiere todo o nada. Olga se inclinó hacia adelante. Escúchame bien. Solo tienes un as, la opinión pública.
Un magnate rico que acosa a una madre soltera para quitarle a su hijo. Esa es una historia que la gente va a querer oír. ¿Qué va a querer hacer suya? No quiero exponer a Arturo. ¿Y tienes elección? Olga se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Él ya atacó. El desalojo, la inspección en la escuela. Eso es solo el principio. Luego vendrán los servicios sociales, denuncias anónimas, juicios. Te presionará hasta romperte. O hasta que respondas. Daniela guardó silencio. Sabía que Olga tenía razón. Lo sabía, y le daba miedo. Hay otra cosa, dijo. Arturo está enfermo. Necesita una operación. Olga se detuvo. ¿Qué operación? Del corazón. Una cardiopatía. En Estados Unidos $5,000. Yo tengo 20. El silencio se apoderó de la habitación. Olga volvió a sentarse despacio en el sofá. Mierda, murmuró. ¿Y Mendoza lo sabe? Seguro. Tiene ojos y oídos en todas partes. Entonces está claro por qué tiene tanta prisa. Olga se frotó la frente. Quiere conseguir al niño antes de la operación. Convertirse en el Salvador. El padre que llega al rescate mientras la madre fracasada no puede hacer nada. Daniela sintió cómo la náusea le subía a la garganta. No había pensado en eso. No quería pensarlo. ¿Qué hago? Luchar. Olga le apretó la mano. Yo empezaré a investigar. Todo el mundo tiene esqueletos en el armario, y gente como Mendoza tiene un cementerio entero. Encontraremos algo con lo que negociar. ¿Y si no encontramos nada? Lo encontraremos. Seguro que lo encontraremos. Pero en la voz de Olga no había seguridad. Y las dos lo sabían. Víctor se enteró de la visita de la periodista ese mismo día. Bruno Morales, como siempre, se ganaba el sueldo. Olga Vargas informó, de pie frente al escritorio de su jefe. Periodismo de investigación. Ha trabajado para varios grandes medios, ahora es freelance. Especialidad, corrupción, delitos corporativos. Una señora desagradable. ¿Qué tan desagradable? Hace 3 años sepultó la carrera de un ministro de transporte. Hace 2, llevó hasta juicio al dueño de una farmacéutica. El año pasado destapó una trama de lavado de dinero a través de una fundación benéfica. Víctor tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Es peligrosa? Para usted, potencialmente sí. Su historial es bastante limpio, pero si se escarba hondo. Los 90 fueron tiempos turbios. Encárgate de ella. Bruno vaciló. ¿Cómo exactamente? A tu criterio. Pero sin extremos. No quiero el cadáver de una periodista en mi puerta. Entendido. Cuando Bruno se fue, Víctor permaneció largo rato inmóvil. Pensaba en Daniela. En su obstinación, su orgullo, su negativa a aceptar lo evidente. Le ofreció dinero, lo rechazó. Le ofreció ayuda, le escupió a la cara. Ahora le había soltado encima a una periodista de investigación. Tonta, tonta mujer. Sacó del cajón la foto de Arturo. Miró las facciones familiares, sus propias facciones, y sintió una mezcla extraña de ternura y rabia. Ese chico le pertenecía. Por sangre, por derecho, por ley de la naturaleza. Y ninguna limpiadora testaruda se interpondría entre ellos. Sonó el teléfono. Víctor miró la pantalla. Cristina. Su esposa, que desde hacía 5 años era esposa solo sobre el papel. Sí. Tenemos que hablar. Su voz era fría, como siempre. Esta noche. Es importante. ¿Sobre qué? No por teléfono. Ven a casa a las 8. Colgó sin esperar respuesta. Víctor frunció el ceño. Cristina era de esas mujeres que nunca hacían nada porque sí. Si quería hablar, era porque tenía noticias. Y, por el tono, no parecían buenas. Esa noche la encontró en el salón. Estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, perfectamente erguida, perfectamente peinada, perfectamente fría. Bella como una estatua. Y igual de sin vida.
Siéntate, dijo. Víctor se sentó enfrente. Entre ellos había una mesa baja con 2 copas de vino, ella ya se había encargado de todo. Sé del chico, dijo Cristina sin preámbulos. De tu hijo. Víctor no se movió. No cambió de expresión. Años de negocios le habían enseñado a controlar sus reacciones. ¿De dónde? Yo también tengo mis fuentes, dio un sorbo de vino. 13 años. Cardiopatía. Madre que trabaja de limpiadora. Enternecedor. ¿Qué quieres? ¿Directo al grano? Cristina sonrió. Bien. Quiero el divorcio. Y la mitad de tu fortuna. Firmaste un acuerdo prenupcial. Que se puede impugnar. Sobre todo si sale a la luz que todo este tiempo ocultabas a un hijo ilegítimo. Infidelidad, engaño, violación del deber conyugal. A los jueces les encanta eso. Víctor la miraba y por primera vez en muchos años sintió algo parecido al respeto. Ella era una depredadora. Siempre lo supo, por eso se casó con ella. Pero no pensó que algún día se lanzaría contra él mismo. El chico nació antes de nuestro matrimonio, dijo Víctor. Llevamos 12 años casados. Él tiene 13. No hubo ninguna infidelidad. Cristina entornó los ojos. No esperaba ese argumento. Pero tú sabías de él. Todo este tiempo. Me enteré hace un mes. Y puedo demostrarlo. En sus ojos brilló la confusión, apenas un segundo, pero Víctor la notó. Estaba faroleando. No conocía toda la historia, contaba con pillarlo desprevenido. Eso no cambia lo esencial, Cristina recuperó rápido la compostura. 12 años he hecho el papel de tu esposa. He sonreído en recepciones. He aguantado tu indiferencia. Me merezco una compensación. ¿Cuánto? $1.500.000. En efectivo. Y la casa de la costa, la de Acapulco. Después de eso no volverás a verme nunca. Víctor guardó silencio. $1.500.000. Para él era mucho, pero no mortal. Y librarse de Cristina valía ese dinero. ¿Y si me niego? Entonces iré a esa periodista. Cristina volvió a sonreír. A Vargas. Le contaré cosas de tus negocios que te mandarán a la cárcel de por vida. No creas que no sé nada, querido. He sido tu sombra 12 años. Víctor entendió que había perdido. Este asalto, lo había perdido. Lo pensaré, dijo. Tienes 3 días. Se levantó y salió, dejándolo solo con la copa de vino intacta y la sensación de que el suelo bajo sus pies era cada vez más inestable. Olga trabajaba rápido. En una semana revisó archivos, habló con viejas fuentes, reactivó contactos que no usaba desde hacía años. La historia de Víctor Mendoza se desplegaba ante ella como una herida purulenta, cuanto más hondo cavabas, más suciedad salía. Año 93, el primer negocio, compra de bonos de privatización a una población desorientada. 95, toma hostil de una fábrica textil cuyo antiguo director, un mes después, se ahogó por accidente mientras pescaba. 98, incendio en el almacén de una empresa competidora que destruyó toda su documentación. 2001, quiebra de un socio que, de pronto, resultó deber a Mendoza una suma astronómica. Todo eran rumores, conjeturas, testimonios de gente que ya había muerto o se había ido del país. Nada que pudiera usarse en un juicio. Pero suficiente para dibujar un cuadro. Es un monstruo, dijo Olga a Daniela, desplegando papeles sobre la diminuta mesa de la cocina. Un auténtico monstruo. Y al mismo tiempo intocable. Cada vez que alguien intentó acorralarlo, los testigos desaparecieron, los documentos se perdieron, los casos se archivaron. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Porque hay otra cosa. Olga sacó una fotografía de la carpeta. ¿Lo reconoces? Daniela miró la imagen. Un hombre joven, moreno, de rostro abierto. Había algo familiar en sus facciones, pero no sabía qué. No. ¿Quién es? Ignacio Mendoza. Hermano menor de Víctor. Murió hace 23 años.
Oficialmente, en un accidente de tráfico. ¿Y qué? Que un mes antes de morir Ignacio había demandado a su hermano. Su padre había muerto y dejado herencia a ambos hijos, no el negocio, pero sí un buen dinero y propiedades. El capital inicial con el que Víctor empezó a construir su imperio. Ignacio reclamaba su mitad, que el hermano había conseguido, de algún modo, poner a su nombre. Daniela sintió un escalofrío por la columna. ¿Quieres decir? Yo no quiero decir nada. Solo digo que, tras la muerte de Ignacio, el caso se cerró. Sin herederos, sin reclamaciones. Víctor lo recibió todo y lo convirtió en miles de millones. Y la leyenda de que levantó su imperio desde cero, con sus propias manos, se la inventó él mismo. Pero eso fue hace 23 años. ¿Qué tiene que ver? Todo que ver. Olga sacó otro documento. Mira. Informe médico del caso del accidente. Ignacio Mendoza, 26 años. Causa de la muerte, múltiples traumatismos incompatibles con la vida. Pero hay un detalle que entonces nadie vio. Daniela tomó el papel. Los términos médicos se le emborronaban ante los ojos. No entiendo. Aquí, Olga señaló con el dedo. Nivel de alcohol en sangre, 0. Absolutamente 0. La versión oficial dice que iba borracho y perdió el control del coche. Pero estaba sobrio. ¿Puede ser un error? Puede. O puede que no. Daniela dejó el documento. Le temblaban las manos. Olga, no quiero meterme en esto. Necesito proteger a mi hijo, no destapar un asesinato de hace 20 años. Una cosa está ligada a la otra. Si demostramos que Mendoza tuvo que ver con la muerte de su hermano, irá a la cárcel. Muchos años. Y entonces ya no tendrás que tenerle miedo. Sonó el timbre. Las dos mujeres se quedaron quietas. ¿Esperas a alguien? Susurró Olga. Daniela negó con la cabeza. Se levantó y fue hacia la puerta, notando cómo el corazón le golpeaba en el pecho. Al otro lado había un hombre con un abrigo caro. Canas en las sienes, mirada dura, una cicatriz en la barbilla. Lo reconoció, lo había visto una vez en la oficina de Mendoza. ¿La señora Reyes? Preguntó con cortesía. Me llamo Bruno Morales. Trabajo para el señor Mendoza. ¿Puedo pasar? No. No le quitaré mucho tiempo. Tengo una propuesta para usted. He dicho que no. Bruno sonrió con la sonrisa de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. El señor Mendoza está dispuesto a pagar la operación de su hijo. Completa. Sin ninguna condición. Daniela se quedó helada. ¿Qué? $5,000. La mejor clínica de Estados Unidos. Los mejores médicos. Lo único que pide es una reunión con el chico. Media hora. Bajo su supervisión. Después de eso, ningún compromiso. Ella se quedó en el umbral, y el mundo a su alrededor pareció tambalearse. 5,000. La vida de Arturo. Todo por lo que había luchado los últimos meses, así, servido en bandeja. ¿Por qué? Su voz salió ronca. ¿Por qué sin condiciones? Porque es su padre. Y quiere ayudar a su hijo. Quiere llevarse a mi hijo. Bruno alzó las manos. Esa es su interpretación. Mi tarea es transmitir la oferta. Esta es mi tarjeta. Llámeme cuando haya tomado una decisión. Dejó la tarjeta sobre la barandilla de la escalera y se marchó. Sus pasos resonaron en la escalera del edificio. Daniela cerró la puerta y se apoyó en ella con la espalda. Olga ya estaba a su lado. No aceptes, dijo. Es una trampa. ¿Y si no lo es? Si de verdad solo quiere ayudar. Gente así no ayuda solo porque sí. Nunca. Pero Arturo. La voz de Daniela se quebró. Tiene medio año. Medio año, Olga. ¿Qué se supone que debo hacer? Olga la abrazó. Daniela lloró, lloró de verdad por primera vez en muchos años, con el rostro hundido en el hombro de su amiga. Encontraremos otra salida, susurraba Olga.
La encontraremos, seguro. Pero ambas sabían que era mentira. Arturo volvió del colegio tarde. Se había quedado en la biblioteca preparando la Olimpiada de Física y no se dio cuenta de que ya había oscurecido. Normalmente mamá lo llamaba si tardaba, pero hoy el teléfono estaba en silencio. Tomó el camino corto por el parque, el que conocía desde niño. Los faroles brillaban débilmente, las hojas caídas crujían bajo sus pies. El otoño ese año era frío, y Arturo lamentó no haber llevado gorro. Chico. Se volvió. 3 muchachos, mayores que él, 17 o 18 años. Salieron de entre los árboles y se acercaban sonriendo con malicia. ¿A dónde vas con tanta prisa? A casa, intentó que la voz no le temblara. ¿Tan temprano? Quédate un rato con nosotros. Intentó rodearlos, pero uno lo agarró por la mochila. No te apures. Vamos a conocernos. Tú eres ese cerebrito del 7º colegio, ¿no? El que va a las Olimpiadas. Arturo tiró para soltarse, pero la mano lo sujetaba con fuerza. Suéltenme. ¿Qué te pasa? El segundo se le acercó. Solo queremos hablar. Entre amigos. El golpe le llegó al estómago. Arturo se dobló, jadeando. Luego otro, en la cara. Cayó al suelo, con el sabor de la sangre llenándole la boca. Una lección, dijo alguien desde arriba. Para que sepas cuál es tu sitio. Y dile a tu madre que no se meta donde no debe. Se fueron. Arturo quedó tendido en la tierra fría, mirando el cielo oscuro, intentando entender qué había pasado. Dile a tu madre. No había sido casualidad. Era un mensaje. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, quizá 5 minutos, quizá media hora. Entonces oyó pasos. Alguien corría hacia él. Dios mío, chico, ¿qué te ha pasado? Una voz masculina, desconocida. Arturo intentó levantarse, pero la cabeza le dio vueltas. No te muevas. Voy a llamar a una ambulancia. No. Roncó Arturo. Estoy bien. Estás lleno de sangre. ¿Cómo que bien? El hombre lo ayudó a incorporarse. A la luz lejana de un farol Arturo distinguió su rostro, no joven, rasgos duros, y una marca sobre la ceja izquierda. Igual que la suya. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Arturo. ¿Apellido? Reyes. El hombre lo miró raro. Largo, fijo, como si buscara algo en su rostro. Me llamo Víctor, dijo por fin. Déjame llevarte a casa. Arturo quiso negarse. Mamá siempre le había dicho que no subiera a coches de desconocidos. Pero aquel hombre acababa de ayudarlo. Y algo en su cara. Era familiar. Como verse en un espejo torcido. Está bien, dijo. Víctor lo ayudó a levantarse y caminaron hacia el coche, un automóvil negro y caro aparcado al borde del parque. Arturo no sabía que no era un encuentro casual. No sabía que Víctor lo había esperado allí, conociendo su ruta, su horario, todo. Y no sabía que los chicos que lo golpearon recibirían 1 hora después un sobre con dinero de un hombre que luego subiría a otro coche negro y desaparecería en la noche. Algunas coincidencias solo lo son en apariencia. Detrás de cada una, siempre hay un cálculo de alguien. Daniela abrió la puerta y se quedó inmóvil. En el umbral estaba Arturo, labio roto, un moratón bajo el ojo, la chaqueta sucia. Y detrás de él, en la penumbra de la escalera, se recortaba la silueta de un hombre. Mamá, dijo Arturo, él es. Ya sé quién es. Víctor dio un paso hacia la luz. Su rostro era impenetrable. Buenas noches, señora Reyes. Encontré a su hijo en el parque. Unos matones lo golpearon. Arturo, entra. Pero, mamá. Entra. Ahora. A casa. El chico miró a su madre, luego a Víctor. Algo brilló en sus ojos, una pregunta que no se atrevió a formular. Se metió dentro, y Daniela oyó que se quedaba en el pasillo, cerca, sin alejarse.
Qué coincidencia tan conmovedora, dijo ella en voz baja, para que Arturo no la oyera. Estar justo ahí, justo en ese momento. Pasaba por la zona. ¿En un parque de las afueras? ¿A las 9 de la noche? Víctor no respondió. La miraba, y en su mirada había algo nuevo. No cálculo frío, no superioridad. Algo parecido a la confusión. Se parece a mí, dijo. El lunar, los ojos, incluso ese gesto. Cómo se aparta el cabello de la frente. Yo hacía lo mismo a su edad. ¿Qué quiere de nosotros? Quiero ser parte de su vida. ¿Quiere quitármelo? No, Víctor negó con la cabeza. Quiero. Se quedó callado, buscando palabras. No sé qué quiero. 13 años son muchos. Me perdí todo. Sus primeros pasos. Sus primeras palabras. Su primer día de escuela. Fue tu elección. No lo sabía porque tú no querías que yo lo supiera. Se quedaron frente a frente, dos personas unidas por un niño al que ambos amaban a su manera. Daniela, con el corazón, con cada día vivido. Víctor, con ese amor extraño y posesivo que toma a las personas por objetos. ¿Mamá? La voz de Arturo llegó desde el interior. ¿Quién es ese hombre? Daniela cerró los ojos. Sabía que este momento llegaría. Se había preparado. Pero ahora que estaba aquí, todas las palabras ensayadas desaparecieron. Nadie, dijo. Solo un desconocido. Él me trajo. Me ayudó. Lo sé. Y se lo agradezco. Pero ahora se va. Víctor no se movió. Díselo, dijo. Dile la verdad. Váyase. Tiene derecho a saberlo. He dicho que se vaya. La puerta del departamento de enfrente se abrió. La vecina, una anciana con rulos en el pelo, asomó la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Todo bien, Daniela? Todo está bien. El señor ya se iba. Víctor miró a Daniela un largo instante. Luego asintió, breve, seco, y bajó por las escaleras. Sus pasos se apagaron. Se oyó golpear la puerta del portal. Daniela entró en casa y cerró con todas las cerraduras. Arturo estaba de pie en medio de la habitación, presionándose la boca con una toalla húmeda. ¿Quién es? Preguntó. Te vi como lo mirabas. ¿Lo conoces? No importa. Mamá. Arturo apartó la toalla. No soy un niño. Tengo 13 años. Tengo derecho a saber. Ella se dejó caer en el sofá. Las piernas ya no la sostenían. Es una historia larga. Tengo tiempo. Daniela alzó los ojos. Su hijo, su niño, su vida entera estaba delante de ella pidiendo la verdad. Y ella entendió que no podía seguir mintiendo. Se llama Víctor Mendoza, dijo. Es tu padre. Silencio. Arturo permaneció inmóvil, y su expresión cambiaba, incredulidad, comprensión, dolor. Y luego algo parecido a rabia. Mi padre, repitió. El que nos abandonó. Sí. El que escogió el dinero. Sí. ¿Y aparece ahora? ¿Después de 13 años? Se enteró de ti hace muy poco. Yo nunca se lo dije. Arturo se echó hacia atrás, como si ella lo hubiera golpeado. ¿Qué? Lo intenté. Al principio. Pero él ya era inaccesible. Y luego decidí que estaríamos mejor sin él. Que podría arreglármela sola. ¿Decidiste tú? La voz de Arturo temblaba. ¿Decidiste por mí? Todos estos años he pensado que mi padre era un cabrón que sabía de mí y se largó. ¿Y él simplemente no lo sabía? Es más complicado de lo que crees. No. El chico gritó tan fuerte que los vecinos cegaramente lo oyeron. Es sencillo. Me mentiste. Toda la vida. Arturo. No me toques. Retrocedió hacia la puerta de su cuarto, o mejor dicho, hacia el rincón separado por el armario. Es rico, ¿no? Vi su coche.
Vi su ropa. Podía ayudarnos todo este tiempo. Podía pagar un piso normal. Podía. La voz se le quebró. Podía pagar mi operación. Él no sabía. Porque tú no se lo dijiste. Daniela guardó silencio. No tenía nada que responder. Todo lo que decía su hijo era verdad. Quiero hablar con él, dijo Arturo. Yo solo. Sin ti. No. Es un hombre peligroso. Es mi padre. Es un hombre capaz de todo con tal de conseguir lo que quiere. Para él no eres un hijo, eres un premio. Un trofeo. Un modo de continuar su dinastía. ¿Y cómo lo sabes? A lo mejor ha cambiado. A lo mejor quiere. ¿Quiere qué? Daniela se levantó. ¿Quererte? ¿Cuidar de ti? No sabe hacer eso, Arturo. Nunca supo. El chico la miraba y en sus ojos había un muro. Ese muro que los adolescentes levantan entre ellos y sus padres cuando se sienten traicionados. Quiero dormir, dijo. Déjame solo. Se fue detrás del armario. Daniela oyó el crujido de la cama, el clic del interruptor. Oscuridad. Silencio. Se quedó sentada en el sofá hasta el amanecer. No lloró, las lágrimas se habían acabado. Solo estaba ahí, mirando la oscuridad, entendiendo que su mundo se venía abajo. Por la mañana, Arturo ya no estaba en casa. Sobre la mesa había una nota: no me busques. Necesito pensar. Daniela agarró el teléfono y marcó el número de Olga. Se ha ido, dijo en cuanto su amiga contestó. Arturo se ha ido. ¿Y sé a dónde? Víctor estaba desayunando en su despacho cuando la secretaria le anunció a un visitante. Un chico, dijo con visible sorpresa, de unos 13 o 14 años. Dice que necesita hablar con usted. Se niega a decir su nombre. Víctor dejó el tenedor. Hágalo pasar. Arturo entró en el despacho y se quedó en la puerta, exactamente igual que su madre unas semanas antes. Los mismos ojos grises, la misma expresión terca. Pero las facciones eran las de Víctor. El lunar sobre la ceja. La línea de la mandíbula. El corte de los ojos. Hola, dijo Víctor. Te estaba esperando. ¿Sabías que vendría? Lo esperaba. Arturo avanzó hasta el fondo del despacho. Se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad ahí abajo. Es bonito, dijo. Sí. Es mío, Víctor se acercó y se puso a su lado. Y algún día será tuyo. El chico se volvió. No he venido por eso. Lo sé. Has venido por respuestas. ¿Por qué nos abandonaste? Yo no los abandoné. No sabía que existías. Pero abandonaste a mamá. Ella estaba embarazada y tú te fuiste. Víctor guardó silencio un momento, luego se sentó en el sillón junto a la ventana y señaló el de al lado. Siéntate. Es una historia larga. Y empezó a contar. La juventud. Las ambiciones. El miedo a la pobreza que lo empujaba hacia adelante sin dejarle mirar atrás. La elección que hizo y que, ahora lo entendía, había sido un error. Arturo escuchaba en silencio. Su rostro no expresaba nada. ¿Mataste a tu hermano? Preguntó de pronto. Víctor se estremeció. ¿Qué? Oí a mamá hablando con una mujer. Una periodista. Hablaban de tu hermano. Del accidente. Es mentira, ¿verdad? Se miraron fijamente, padre e hijo, separados por 13 años de silencio y un muro de desconfianza. Yo no maté a Ignacio, dijo Víctor despacio. Pero soy culpable de su muerte. Si le hubiera dado lo que le correspondía por derecho, no se habría subido a ese coche, no habría salido de noche, no. Se quedó callado. Yo era codicioso, continuó más bajo. Egoísta. Y eso le costó la vida a mi hermano. Llevo 23 años viviendo con ello. Arturo no dijo nada. No te pido que me quieras, dijo Víctor. Ni que me perdones. Solo te pido que me des una oportunidad. Una sola oportunidad para ser mejor.
Por ti. El chico se levantó. Necesito pensar. Claro, Víctor también se puso de pie. ¿Sabes dónde encontrarme? Y vaciló. Sobre la operación. La pagaré. Independientemente de lo que decidas. No es un soborno. Es una deuda. 13 años de deuda. Arturo asintió y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió. Esos chicos del parque, dijo, tú los enviaste. Víctor no respondió, pero su silencio habló más que cualquier palabra. Arturo salió. La puerta se cerró tras él. Daniela corría por las calles sin notar el frío ni las miradas de reojo de los transeúntes. Su hijo estaba allí, en la guarida del hombre que ya había destruido su vida una vez y estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. El rascacielos de Mendoza se alzaba del suelo como una hoja negra. Daniela irrumpió en el vestíbulo, apartó al guardia que intentó detenerla y se lanzó hacia los ascensores. Deténgase. No puede subir. Claro que puedo. Consiguió colarse por las puertas que se cerraban. Pulsó el botón del último piso. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. En la planta ya la estaban esperando. 2 guardias de seguridad con traje negro le cerraron el paso. Necesito ver a Mendoza, jadeó. Mi hijo está con él. El señor Mendoza está ocupado. Me da igual. La puerta del despacho se abrió. En el umbral estaba Arturo, entero, sin un rasguño, pero con una expresión nueva en el rostro. Adulta. Ajena. Mamá, dijo. No hace falta. Nos vamos a casa. Ahora mismo. No. Esa palabra corta la golpeó más fuerte que una bofetada. Arturo. Quiero quedarme. Hablar con él. Saber la verdad, toda la verdad, no solo tu versión. Víctor apareció detrás de su hijo. Su cara era impenetrable. Que pase, dijo a los guardias. Tenemos que hablar los 3. Se sentaron los 3 en el enorme despacho, Víctor, tras su mesa, Daniela y Arturo enfrente. Entre ellos se abría un abismo de 13 años, y ninguna palabra podía rellenarlo. No pienso quitarte a tu hijo, dijo Víctor. Quiero formar parte de su vida. No es lo mismo. Para ti, sí, respondió Daniela. Tú no sabes compartir. Nunca supiste. Las personas cambian. Las como tú, no. Arturo miraba de uno a otro. Basta, dijo. Basta de hablar de mí como si no estuviera. No soy una cosa, soy una persona, y yo decidiré lo que quiero. Daniela abrió la boca para replicar, pero en ese momento la puerta del despacho se abrió de golpe. En el umbral estaba Olga Vargas, y detrás de ella, 2 hombres con uniforme de policía. ¿Víctor Mendoza?, preguntó uno de ellos. Queda usted detenido bajo sospecha de estar implicado en el asesinato de Ignacio Mendoza. El tiempo se detuvo. Víctor se levantó lentamente de la mesa. Tiene que haber un error. Ningún error, Olga dio un paso al frente. En las manos tenía una carpeta, la misma, con los documentos. He encontrado a un testigo. Un mecánico que trabajó con el coche de su hermano el día antes del accidente. Pero hace 3 meses le diagnosticaron cáncer y decidió limpiar su conciencia antes de morir. Y también he encontrado extractos bancarios. Usted le pagaba cada año, puntualmente, el día 15. 23 transferencias. Ya no son rumores, señor Mendoza, son documentos. ¿Qué declaraciones? ¿De qué habla? De que el sistema de frenos fue manipulado a propósito. De quién le pagó por el trabajo y por guardar silencio. Y eso no es todo, Olga sonrió fríamente. El antiguo guardaespaldas de su padre, Ramón Aguilar, también ha aceptado declarar. Vio cómo usted se reunía con el mecánico una semana antes del accidente. Y en el archivo del notario hemos encontrado el borrador del testamento de su padre, el original, no el que usted presentó al juzgado. Allí todo se reparte por igual, señor Mendoza. A partes iguales entre usted e Ignacio. Víctor empalideció.
Por primera vez, Daniela vio en su rostro miedo, miedo real, animal, de un hombre alcanzado por su pasado. Es mentira, dijo. Calumnias. Mi abogado. Su abogado ya le espera en la comisaría, dijo el policía. Las manos a la espalda, por favor. Arturo observaba la escena con los ojos muy abiertos. Su padre, el hombre al que apenas comenzaba a conocer, estaba de pie con las esposas puestas en medio de su lujoso despacho. ¿Papá? La palabra se le escapó sola, por primera vez en su vida. Víctor se volvió hacia él. En sus ojos había algo extraño, no miedo, no rabia, algo parecido al alivio. Perdóname, dijo. Por todo. Lo sacaron. La puerta se cerró. Silencio. Los días siguientes se fundieron en una sola pesadilla interminable. El arresto de Víctor Mendoza se convirtió en la noticia principal, los periodistas se lanzaron sobre la historia como cuervos sobre un cadáver. La historia del rico que mató a su propio hermano por una herencia era demasiado jugosa como para dejarla pasar. Olga dio entrevistas a todo el que se lo pidió. Contaba la investigación, las pruebas encontradas, el mecánico que había guardado el secreto durante 23 años y por fin se había decidido a hablar. Su nombre sonaba en todos los canales. Y Daniela se sentaba en su piso nuevo, el abogado de Víctor, incluso antes del arresto, había cancelado el desalojo e incluso había comprado aquel estudio minúsculo, poniéndolo a nombre de Arturo, y veía las noticias sin entender qué sentía. Había ganado. El hombre que quería arrebatarle a su hijo estaba entre rejas. Pero, por algún motivo, esa victoria no traía alegría. Quizá porque Arturo no le hablaba desde hacía 3 días. Llegaba del colegio, se encerraba en su habitación, ahora tenía una de verdad, aunque diminuta, hacía los deberes, se acostaba. Contestaba con monosílabos si ella le preguntaba algo. La miraba a través de ella, como si fuera de cristal. Al cuarto día, Daniela no aguantó más. Arturo, dijo, entrando en su cuarto, tenemos que hablar. ¿De qué? De lo que ha pasado. De tu padre. De todo. El chico estaba sentado en la cama con el teléfono en la mano. La miró, y en sus ojos había vacío. ¿Estás contenta? Preguntó. ¿De qué lo hayan metido en la cárcel? Yo. Daniela vaciló. Hizo cosas horribles. Mató a una persona. A su propio hermano. Hace 23 años. Y luego vivió 23 años con eso. Construyó un negocio. Ayudó a la gente, he leído que tenía fundaciones benéficas, hospitales, escuelas. Eso no significa nada. No borra el asesinato. Pero significa que intentó ser mejor. Arturo dejó el teléfono a un lado. ¿Sabes lo que hizo? Alcanzó a hacerlo, digo. Antes del arresto transfirió el dinero para la operación. A una cuenta especial a la que tú tienes acceso. 5.000. Todo lo necesario. Daniela se quedó helada. ¿Qué? Me llamó su abogado. Dijo que Víctor dio la orden antes de que viniera la policía. Sabía que lo iban a arrestar. Lo sabía, y aún así lo primero que hizo fue ocuparse de mí. Y también se ocupó del piso, de ese del que nos estaban echando. Eso no cambia lo que hizo. No. Pero cambia en lo que se ha convertido. El chico pasó a su lado hacia la puerta. Quiero visitarlo. En la cárcel. Puedes venir conmigo o no, pero yo voy a ir. Tienes 13 años. No te dejarán entrar. Su abogado dijo que sí. Si tú das tu consentimiento. Se quedaron frente a frente, madre e hijo, unidos por el amor y separados por un muro de incomprensión. ¿Por qué es tan importante para ti? Preguntó Daniela. Después de todo lo que ha hecho. Porque es mi padre, Arturo la miró a los ojos. El único padre que tengo. Y no quiero que se muera en la cárcel pensando que no le importa a nadie. Daniela guardó silencio. Afuera ya anochecía, las tardes de invierno eran cortas. Abajo se oyó un portazo del portal, ladró un perro. Está bien, dijo por fin. Iré contigo.
La cárcel era gris y fría. Paredes de hormigón, rejas en las ventanas, olor a lejía y desesperanza. Daniela avanzaba por el pasillo cogiendo la mano de Arturo y sentía como algo se le encogía por dentro. Víctor los esperaba en la sala de visitas. Había cambiado en esos días, se le veía hundido, envejecido, como si los años que ocultaba detrás de los trajes caros y la seguridad por fin lo hubieran alcanzado. Han venido, dijo. No pensaba que. Arturo quería verte, lo interrumpió Daniela. Yo estoy aquí solo por él. Víctor asintió. Miraba a su hijo con hambre, como quien intenta grabarse una cara antes de una larga separación. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, Arturo se sentó frente a él. Los médicos dicen que la operación puede hacerse dentro de un mes. Gracias por el dinero. Y por el piso. Es lo mínimo que podía hacer. Es más de lo que ha hecho nadie. Hablaron del colegio, del violín, de las olimpiadas. Cosas normales que los padres normales hablan con los hijos normales. Daniela se sentaba al lado y escuchaba, y algo dentro de ella iba descongelándose poco a poco. Víctor no era un monstruo. Era un hombre, codicioso, egoísta, cruel, pero un hombre. Un hombre que cometió un error terrible y pagó por él toda la vida. Un hombre que, al final, intentó hacer al menos algo correcto. Lo siento, dijo Víctor cuando el tiempo de la visita se acababa. Por todo. Por Ignacio. Por ti, Daniela. Por todos estos años. ¿Lo sientes? Ella lo miró. ¿De verdad lo sientes? Sí. Sé que no cambia nada. Pero quiero que sepas que me arrepiento de cada día en el que podría haber estado cerca y no lo estuve. El guardia llamó a la puerta. El tiempo se había terminado. Arturo se levantó. Dudó un instante. Y luego hizo algo que Daniela jamás esperó, abrazó a su padre. Un abrazo corto, torpe, como el de dos personas que apenas están aprendiendo a hacerlo. Volveré, dijo. Te lo prometo. Víctor asintió. Tenía los ojos llenos de lágrimas, las primeras que Daniela le veía desde que lo conocía. Salieron de la cárcel a la fría tarde de invierno. La nieve caía en copos grandes, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Arturo caminaba a su lado, silencioso y pensativo. Mamá, dijo al fin, gracias. ¿Por qué? Por dejarme ir. Por dejarme decidir. Daniela se detuvo. Miró a su hijo, a ese chico que había crecido tan deprisa mientras ella intentaba protegerlo del mundo. Te quiero, dijo. Más que a la vida. Y voy a estar a tu lado, pase lo que pase. Arturo sonrió por primera vez en muchos días. Lo sé. Siguieron caminando a casa por las calles nevadas, pasando junto a ventanas iluminadas, junto a gente que iba a lo suyo. Dos personas unidas por la sangre y el amor, caminando hacia un futuro desconocido. Y en algún lugar atrás, en un edificio gris tras el alambre de púas, un hombre se sentaba en su celda y miraba por una ventanita pequeña. Había perdido todo, dinero, poder, libertad. Pero por primera vez en muchos años sentía algo parecido a la paz. Su hijo había venido a verlo. Su hijo lo había abrazado. Su hijo había prometido volver. Quizá esa era la verdadera riqueza. La única que importaba. Pasó un año. La primavera llegó pronto, ya en marzo la nieve se derritió y la ciudad se llenó de charcos y de luz. Arturo estaba de pie junto a la ventana de la habitación del hospital, mirando los árboles que despertaban. A su espalda pitaban los monitores, marcando el ritmo de un corazón nuevo. La operación había salido bien. 3 meses atrás, en la mejor clínica de Estados Unidos, con los mejores cirujanos, pagada con el dinero de un hombre que estaba en la cárcel por matar a su propio hermano. Una ironía del destino que Arturo entendía demasiado bien para sus 14 años. Sí, había cumplido 14. El cumpleaños lo pasó en reanimación, entre la vida y la muerte, mientras los médicos luchaban por su nuevo corazón. Mamá estuvo a su lado sin separarse ni un minuto. Y en algún lugar lejos, en una celda de prisión preventiva, su padre esperaba sentencia. ¿Arturo?
La voz de su madre sonó desde la puerta. ¿Tienes visita? Él se volvió. En el marco estaba Bruno Morales, el mismo hombre con la cicatriz en la barbilla que una vez había ido a su casa con una oferta de parte de Víctor. Ahora se veía distinto, más viejo, cansado, como si el peso del último año lo hubiera aplastado contra el suelo. ¿Puedo?, preguntó. Arturo asintió. Daniela frunció el ceño, pero no dijo nada. Bruno entró y se detuvo junto a la cama. Llevaba un sobre en la mano. Es del señor Mendoza, dijo. Me pidió que te lo entregara en persona. ¿Por qué no por correo? Porque es una carta especial. Y porque quería que los dos la leyeran juntos. Arturo tomó el sobre, papel grueso, la letra conocida en la parte delantera, su nombre escrito a tinta. La sentencia salió ayer, dijo Bruno en voz baja. 15 años. Teniendo en cuenta su edad y su salud, prácticamente cadena perpetua. Daniela se estremeció. Arturo guardó silencio, con el sobre en las manos. Quería que supieras que no va a recurrir. Cree que se lo merece. Por Ignacio. Y por todo lo demás. ¿Y por la paliza del parque?, preguntó Arturo. ¿También cree que la merece? Bruno bajó la mirada. Se arrepiente de eso más que de nada. Dice que fue el peor acto de su vida, hacer daño a su propio hijo para luego jugar al Salvador. Me pidió que te dijera que entenderás si nunca lo perdonas. Arturo abrió el sobre en silencio. Dentro había varias hojas llenas de letra pequeña. Empezó a leer, primero para sí, luego, al notar la mirada de su madre, en voz alta. Querido Arturo, cuando leas esta carta, yo ya estaré condenado. Lo sé con la misma certeza con la que supe aquel día que el mecánico dañó los frenos del coche de Ignacio. Hay cosas que no se pueden cambiar. Solo aceptarlas. Hace mucho tiempo vivían dos hermanos. El mayor era avaro. El menor, bueno. Su padre murió y dejó una herencia a ambos, algo de dinero, una casa vieja, unas tierras. Habría bastado para vivir con dignidad. El mayor quería más. Engañó al menor. Falsificó documentos. Se lo quedó todo. El menor lo demandó y entonces el mayor tuvo miedo. Pagó a un hombre para asustar al hermano. Pero ese hombre hizo demasiado bien su trabajo. Yo no quería matar a Ignacio. Pero lo maté. Y viví 23 años con eso, construyendo hospitales, ayudando a desconocidos, intentando comprar el perdón de mi propia conciencia. Nada funcionaba. Y entonces supe de ti. Arturo, no puedo explicar lo que sentí. Era como si apareciera una oportunidad de empezar de nuevo. Pero no supe ser otro. Estaba demasiado acostumbrado a resolver problemas con fuerza y dinero. Cuando tu madre se negó, empecé una guerra. Cuando no se rindió, te ataqué a ti. Esos chicos del parque, sí, fui yo. El acto más ruin de mi vida. Peor que lo de Ignacio, porque a mi hermano lo maté por miedo, y a ti te hice daño desde el cálculo frío. No pido perdón. Eso no se perdona. Pero cuando me llamaste papá, ahí, en el despacho, mientras se me llevaban, por primera vez en 23 años me sentí un ser humano. Toda mi fortuna, lo que queda después del divorcio con Cristina y de las multas, pasa a un fideicomiso a tu nombre. Tendrás acceso a él a los 21 años. No es una compra de tu perdón, es la herencia que le robé a Ignacio. Ahora vuelve a la familia. Cuida de tu madre. Es la persona más fuerte que he conocido. El lunar sobre la ceja izquierda, Ignacio también lo tenía. Y nuestro padre. Es la marca de nuestra familia. Pero tú puedes convertirla en una bendición y no en una maldición. No te conviertas en alguien como yo. Te quiero. Desde el momento en que vi tu foto. Y te querré hasta mi último aliento. Adiós, hijo. Tu padre. Arturo terminó de leer. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Daniela también lloraba, por primera vez en un año, no de dolor, sino de algo para lo que no encontraba nombre. Bruno salió en silencio, dejándolos solos. Pasaron otros 3 años.
Arturo terminó el instituto con medalla de oro. Ingresó en la universidad en ingeniería, como siempre había soñado. Su corazón latía firme y parejo. El lunar sobre la ceja izquierda dejó de ser una maldición para convertirse en un recordatorio del precio de los errores y de la posibilidad de elegir otro camino. Daniela trabajaba de administradora en un hotel. El dinero de Víctor seguía intacto, lo guardaba para el futuro de su hijo. El piso que el abogado de Víctor había puesto a nombre de Arturo antes del arresto se convirtió en su verdadero hogar, el primero en muchos años. Olga Vargas escribió un libro sobre el caso Mendoza. Llamaba de vez en cuando para saber cómo estaban. Su amistad había resistido muchas cosas, pero algo entre ellas cambió para siempre. Cristina consiguió el divorcio y su dinero, no $1.500.000 que exigía, pero sí lo suficiente para desaparecer para siempre. Se fue a la costa, a aquella casa de Acapulco, y, según los rumores, volvió a casarse con algún extranjero. Su nombre no volvió a sonar en su casa. Víctor murió en la cárcel 2 años después de la sentencia. El corazón, ese mismo corazón enfermo que había desgastado persiguiendo el poder y el dinero. Arturo logró llegar un día antes del final. Hablaron 4 horas, de todo y de nada. De física. De libros. De las estrellas que Víctor solo veía ya tras la reja de la ventana. Del perdón. ¿Me has perdonado?, preguntó Víctor al final, con una voz débil, casi un susurro. Sí, respondió Arturo. Hace tiempo. Víctor sonrió. Por primera vez en muchos años sonrió de verdad, y las arrugas de su rostro pareció que se alisaban, como si los años retrocedieran un instante. Me alegro, dijo. Es todo lo que necesitaba. Murió esa misma noche. En silencio, dormido, con una sonrisa en los labios. El guardia que lo encontró por la mañana contó después que nunca había visto un rostro tan sereno en alguien entre rejas. Al funeral fueron 3 personas, Arturo, Daniela y el viejo Bruno. No hubo discursos, ni coronas de socios, ni periodistas. Solo una lápida gris con una inscripción sencilla, Víctor Mendoza. Padre. Arturo se quedó largo rato junto a la tumba, rozando con los dedos el lunar sobre su ceja izquierda. El mismo que tenía su padre. Y también Ignacio. Y el abuelo al que nunca conoció. No voy a ser como tú, susurró. Te lo prometo. Pero voy a recordarte. No como fuiste, sino como querías llegar a ser. El viento movía la hierba joven de la loma. A lo lejos cantaba un pájaro, el primer pájaro de primavera que volvía del sur. Daniela se acercó y tomó la mano de su hijo. Su mano era cálida, conocida, propia. Vámonos a casa, dijo. Caminaron por la avenida del cementerio, madre e hijo, que habían pasado por tanto y seguían de pie, juntos. Tras ellos el sol se ponía, tiñendo el mundo de luz dorada. Delante quedaba toda una vida, con sus alegrías y sus penas, victorias y derrotas, amor y pérdidas. El precio de la sangre estaba pagado. Las deudas del pasado, saldadas. Ahora podían simplemente vivir. Y se encaminaron hacia esa nueva vida sin mirar atrás.